quiere ser de mayor. Hoy, El bichito del amor, de Evelyn Aishala. Nadie sabe cómo llega ni cómo se va. Unas veces lo hace sin avisar, como un trueno en la noche. Otras, caminando de puntillas, nos sorprende con serenidad. Hola, hoy tengo un placer bárbaro de irme hasta Uruguay, estando en Barcelona, porque allí está Eve Aishala, que es la autora de El bichito del amor. Oye, ¿se puede contar, Eve, que a ti lo que te llevó a Uruguay fue el amor? Me contaste en otra entrevista, ¿verdad? ¿Se puede contar? Se puede contar, claro que se puede contar. Y tienes todavía el bichito del amor contigo, por lo que parece ser. Continúa, continúa. Porque el amor, en todo caso, con este libro, ¿el amor es un bicho? Eve. Bueno, se podría decir que un poquito bicho es. El amor es muchas cosas, de hecho es lo que se ve en ese libro, ¿no? Digo, son como muchas definiciones. Es alguien que trata de explicarle a alguien qué es el amor y hay tantas definiciones que prácticamente es imposible. Pero yo creo que quedó ese título finalmente justamente porque creo que eso es lo que mejor lo define, ¿no? Es como algo indefinible que se te coloca en el centro de la panza y que te hace hacer las cosas más insólitas que te puedas imaginar. Bueno, es un bicho que luego se convierte en mariposa, por lo de las mariposas en el estómago, ¿no? Y que cuando te pica, claro. Si te pica, si es para siempre, mucho mejor, ¿verdad? Bueno, oye, este libro es un libro de canciones, de poesías, son textos breves, hay amores a primera vista y otros que solo se ven con el tiempo, y como esta, muchos más. Pero hay un trabajo no solo muy hermoso tuyo, sino de la ilustradora, que ha hecho un trabajo... ¿Os conocíais con Mariona Carbassa o no? Mariona no nos conocíamos, de hecho fue una decisión muy meditada porque nos llevó mucho tiempo encontrar la ilustradora indicada para ese libro con Patricia, que es la editora, y yo no conocía a Mariona, pero la verdad que me mandó una primera ilustración y dije, sí, es esta. Realmente hizo un trabajo maravilloso. Sí, otra catalana, Mariona Carbassa, parece ser, ¿no? Sí. Óyeme, El bichito del amor es un encargo de Flamboyant. ¿Tú diferencias el proceso creativo de construcción de un libro si es un proyecto solicitado o es una idea que nace de ti? Porque un poco en realidad no fue solicitado. Yo le presenté varios textos a la editora y después de bastante tiempo viendo qué era lo que más encajaba, seleccionó El bichito del amor, que tuvo un proceso bastante largo en el tiempo porque cuando yo se lo entregué era más una historia más narrativa y acabamos derivándolo más hacia lo poético, y cuando se definió además que la ilustradora iba a ser Mariona, con más razón todavía, bueno, porque sus ilustraciones tienen muchísimo de poesía. Entonces, inclusive, si te das cuenta, hay algunas de esos textos breves que dices que son como pequeños poemitas que tienen rimas, incluso, que tratamos de darle la vuelta para ver cuánto podríamos rimarlos también. En realidad yo nunca he trabajado con la petición de una editorial, es decir, con un proyecto solicitado, sino que yo escribo lo que me surge y tengo mis tiempos. Hay épocas en que durante mucho tiempo no escribo y épocas que son como muy fructíferas y me surge todo, pero nunca lo he hecho de esa manera y creo que no me gustaría trabajar así. De todas formas, tienes un currículum como para caerse de culo, Eve? Aparte de los libros, Esperando al ladrón, Besos de azúcar, La fuerza de papá, La fuerza de mamá, El sueño de los peces, Dulce y feroz, La llegada del sol, empecé a leerme tu currículum y dije, wow, en primer lugar, me gusta coincidir contigo porque a ti llegó un libro que te cambió la vida. A mí, a los 7 años, lo que hacían antes de la primera comunión, me regalaron un libro y fue para mí como un choque. ¿Eso qué es? Fueron los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, que todavía guardo como un gran tesoro. A ti también fue un libro, pero también sé, o como has contado, que cuando nace tu hijo es cuando sientes la necesidad de empezar a escribir y contar. Sí, en realidad empezar a escribir, yo soy hija única, entonces para mí los libros eran casi que como mi hermano, el hermano que no tenía. Entonces yo pasaba muchísimas horas en el cuarto, incluso tengo el recuerdo de envolviendo libros. Yo hacía de librera en mi habitación y me envolvía los libros y me los recomendaba y me los regalaba. Y desde siempre tengo el recuerdo de ir con una libretita escribiendo y bueno, de leer ni que hablar. Y había empezado a escribir para adultos, de hecho había publicado algunas cosas muy esporádicas para adultos, pero cuando nace mi hijo y cuando tomamos la decisión sobre todo de venirnos a Uruguay,
ahí siento la necesidad de empezar a escribir literatura infantil. Y bueno, y desde ahí ese fue el camino, y de hecho la literatura para adultos la abandoné. Bueno, de hecho también estudiamos ambos en la Autónoma de Barcelona. Yo me licencié en el 85, tú en el 96, qué maravilla. Entonces, oye, mirando tu currículum, maestría de teoría literaria y literatura comparada, gestora en el Plan Nacional de Lectura de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, estudiaste la importancia de leerle a los niños, certificación de literatura digital, nuevos soportes, formatos y formas literarias para niños y jóvenes. Oye, sabes muchísimo de cómo leerles a niños y a jóvenes. Sí, lo peor de todo eso es, o sea, sé muchísimo, no lo sé, me encanta esa temática, y realmente no dejo de formarme y de indagar en el tema. El problema de eso es que no hay recetas. Es decir, por más que uno estudie, es difícil tener una receta que sea infalible para todos los niños y niñas para contagiar ese gusto por la lectura, pero sin duda el entusiasmarse uno mismo es el primero fundamental, y ese creo no me cabe la menor duda que lo tengo. Pero también estudiaste cursos de animación a la lectura, profesora adjunta de la Facultad de Comunicación y Diseño de Uruguay, trabajaste diversos materiales didácticos, unos clases de cine, talleres de creatividad en el aula. Bueno, en tu blog, en tu página web lo cuentas todo. Me parece una persona como muy prolífica en cuanto a cursos, en cuanto a formación. En la escuela como mediadora de lectura. Vamos a pararnos a tener un poco aquí. También talleres de lectura en voz alta. Se pueden dar, aunque no existan recetas, algunas claves para que los padres, más que los educadores, entiendan la importancia de la lectura. Una, por ejemplo, la lectura en voz alta. Como tú empezaste con tu hijo, creo que es fundamental que los papás les lean a sus hijos. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, totalmente. Y te diría, la lectura en voz alta durante largo tiempo, porque parte de lo que nos sucede también a los padres, y yo creo que ahí radica uno de los errores, es que cuando los niños ya tienen la capacidad de decodificar por ellos solos y de comprender, aunque sea simplemente literalmente, ya nos parece que ellos ya pueden leer por sí mismos y que no necesitan del acompañamiento y de la motivación de los adultos. Y eso es también en la escuela, no estoy hablando únicamente en el hogar, en la casa, y creo que eso es un error. Es decir, creo que el acompañamiento tiene que ser, inclusive te diría, a lo largo de toda la vida. Yo he llegado a hacer talleres con padres y niños. Cuando tú preguntas a quién le gusta que le lea en voz alta, los niños todos levantan la mano, no hay ninguno que deje la mano abajo. Los padres, sin embargo, son 2, 3, pero al final del taller muchos padres vienen a decirme: no me había dado cuenta que en realidad me gusta que me lean en voz alta, porque a todos nos gusta que nos cuenten historias. Somos, como dice Michel Petit, somos seres de relatos, y por lo tanto precisamos de la palabra en nuestra vida, y eso hace el gran cambio. Es decir, esos niños que han tenido, no hablamos únicamente del libro papel, el libro físico, también seguramente que tú también tengas miles de recuerdos en tu memoria de esas canciones que nos contaban. Yo tengo, por ejemplo, el recuerdo de mi abuela, que me hacía un jueguito que era el ralet, picadinaret en la mano, y que lo sigo recordando como algo mágico, y esa palabra constante hace la diferencia en ese niño, que luego va a tener otros resultados también, hablando de lo más práctico, resultados académicos y un éxito profesional distinto. Porque la lectura hace el cambio. O sea, sin palabra no pertenecemos, no participamos, no es que no pertenecemos, claro que pertenecemos, pero no participamos de la sociedad, de lo que nos rodea. Y es fundamental que la lectura esté desde el principio en la vida de los niños. Y yo creo, Eve, además, que facilita la interacción, la unión familiar de la mamá y del papá y del hijo, porque leí también al doctor Eric Berne, que dijo algo maravilloso, que dijo que si el cuento era el hueso, contarlo, la forma de contarlo era la carne, y a todos nos gusta más un buen pedazo de carne, ¿no? Entonces el hecho de teatralizar esa lectura no solo implica una unión mucho más fuerte, sino que hace que la historia tome vida, que huya del texto, se convierta en un relato con misterio, con emoción, ¿no? Sí, y por eso digo lo de la lectura en voz alta, porque digo, la lectura en realidad, los que se hacen grandes lectores, los que tienen un hábito lector, es porque en algún momento ha habido un encuentro afectivo que siempre tiene a una persona. Es decir, uno no llega a la lectura simplemente porque encontró un libro, sino porque ese libro se lo presentó a alguien. Yolanda Reyes habla del triángulo amoroso, ¿no? Entre el lector, el libro
y ese mediador que hace de casamentero prácticamente entre el libro y el lector, ¿no? Por lo tanto, sí es fundamental ese acercamiento, esa afectividad que se genera de ese encuentro, ¿no? De estar en mi caso, me encanta leer de noche con los niños en la cama, entonces ese encuentro, ¿no? Esa comunión que se genera ahí. Y creo, Eve, que también debería leerse en voz alta en las escuelas, que se hace, pero en medida muy pequeño, porque así también define una relación mucho más intensa a los propios compañeros y el maestro. Yo recuerdo estar en Girona en una ocasión donde trataban de un libro mío y me contó la profesora que de repente el muchacho que leía en voz alta le cogieron ganas de reírse y como que se frenaba y la maestra sabiamente le dijo, pero ¿qué te pasa? Déjate llevar por la risa. Y cuando pasó eso, todo el mundo, qué catártico, todo el mundo se puso a reír y a pasarlo bien. Yo creo que si los maestros y los niños supieran, oye, la importancia de leer en voz alta y de lo bien que se lo pueden pasar, las cosas cambiarían mucho. Sí, y de la lectura placentera, que no quiere decir la lectura sin esfuerzo, son dos cosas distintas. Yo creo que muchas veces en las escuelas, yo que doy muchos cursos justamente para maestras y maestros, parte de lo que sucede es que la lectura se convierte en un elemento instrumental, ¿no? Es decir, es para transmitir los conocimientos del currículum, y yo creo que es necesario un tiempo en las escuelas simplemente de leer por leer, sin necesidad de transmitir los conocimientos curriculares, ¿no? Y de que la lectura no se acabe sintiendo como una obligación. Yo hay algo de lo que digo siempre, que no hay pregunta más, y yo como autora, ¿no? No hay pregunta más nefasta por parte de un docente a los niños de qué quiso decir el autor. Porque el niño en realidad te está leyendo siempre esperando a ver qué me van a preguntar ahora, y no, porque cada lector, su mundo y las interpretaciones son múltiples, y muchas veces como que orientamos la lectura a eso, a esa instrumentalización de la comprensión lectora, ¿no? Con preguntas que ya van muy enfocadas a que respondan lo que yo quiero escuchar, y creo que ahí radica uno de los errores. Y otro error sería lo de las lecturas obligatorias, ¿no? Que te obligan a leer lo que la docente o lo que el sistema elige, en vez de permitir que a los niños se les dé la oportunidad de qué género te gusta, el terror, el romance, la ciencia ficción, el suspense. Elige un libro de ese género para que lo puedas disfrutar, porque entonces yo creo que estamos logrando no lectores, ¿no? O que la gente le cueste después leer cuando ya pasen los años, quizá lo recupera, pero ¿cuántos problemas tiene el sistema educativo? Sí, hay un autor que es Daniel Pennac, que escribió una obra maravillosa, una novela que justamente dice eso, ¿no? Que el verbo leer no acepta el imperativo, como tampoco lo acepta el verbo amar ni el verbo soñar. Y es así. Sí, yo creo que esa obligatoriedad que le ponemos al sistema educativo en sí, ¿no? Pero bueno, desde la lectura nos hace perder a muchos lectores. Sí. Porque a nadie nos gusta que nos obliguen a hacer cosas en ningún sentido, ¿no? Oye, la lectura en voz alta también se supone que queda muy bien representada por los audiolibros, que tienen un éxito enorme. Yo creo que eso significa que a todos nos gusta precisamente que nos cuenten historias. Viene por ahí. Sí, y es cierto que está en gran auge, ¿no? Los audiolibros, sí, totalmente, claro. Oye, otra de las grandes asignaturas pendientes del sistema educativo es el cine, y me gusta mucho ese material que tú trabajaste, que es clase de cine. El cine, el séptimo arte, no está en la educación. ¿Qué tenemos que hacer para dar a entender que es necesario? Porque es la unión de emociones, de música, de guiones, de situaciones, de sensibilidad. O sea, en una película está, yo diría, todo lo que está en un libro, pero quizás con una tercera dimensión. Sí, y además es un lenguaje muy próximo a todos, ¿no? Es decir, todos vemos películas desde bien chiquitos, y cada vez más, porque digo, el audiovisual hoy por hoy está presente en las vidas de todos, prácticamente a todo momento. Sí, es uno de los grandes, en realidad ese libro que yo hice era para segundas lenguas, era para estudiantes de español como lengua extranjera. En las lenguas extranjeras utilizas muchísimo esos recursos, pero es cierto que en la educación obligatoria, en la educación primaria y secundaria, sin embargo, el cine sí es uno de los grandes abandonados, como por ejemplo en la literatura también lo es el cómic. Es decir, hay grandes artes que por alguna razón han quedado relegados y nadie entiende muy bien por qué. Me gusta mucho
Sí, me gusta mucho que deis talleres de creatividad en el aula. Yo llevo mucho tiempo intentando que el Gobierno de Cataluña establezca, introduzca la asignatura de pensamiento creativo e innovador en secundaria. En secundaria, no sé si en tu país, en Uruguay, pero aquí hay una caída en picado del deseo lector, ¿no? Tú vas a ver a niños en primaria que leen tus libros y te reciben como si fueras un superhéroe. Tú vas a secundaria y te preguntas y te pellizcas si realmente estar allí porque te escuchan, pero están como que ausentes, ¿no? Entonces, ¿crees que si la creatividad se estableciera de forma, yo diría, incluso canónica en la escuela, podríamos lograr que esa caída en vertical no fuera tan pronunciada? Pienso, rebáteme ese discurso de que no podemos obligar a los niños a leer, pero si convertimos a los niños y a las niñas en personas creativas, van a buscar la lectura como una fuente de enriquecimiento. Sí, esto es lo mismo que veníamos hablando de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando uno introduce los libros dentro del aula como un objeto cotidiano, ¿no? Que no es un tesoro y que nos aporta, que nos permite, por un lado, identificarnos, por otro lado, distanciarnos, ¿no? Y poder acceder a realidades distintas. Es decir, si realmente lo pudiéramos justamente entrarnos en las aulas desde ese lugar creativo, yo creo que habría un gran cambio, ¿no? Hay una autora que es Graciela Montes, que tiene un texto muy breve, maravilloso para las escuelas, que es La gran ocasión, que justamente dice eso, que la escuela tiene la gran ocasión para hacer el cambio verdadero con la lectura, ¿no? Introduciendo la lectura desde ese placer por la lectura. Yo, de todos modos, discrepo en una pequeña cosa, y es que a mí me parece que los jóvenes, es cierto que yo he dicho también al principio que hay un momento en que los adultos mismos hacemos ese casi que diría un esfuerzo por perderlos, ¿no? En las propuestas que hacemos, justamente porque no está lo creativo, sino que está lo única y exclusivamente. Pero yo creo que hay más jóvenes, yo no creo que haya bajado, es decir, que haya cambiado y que realmente haya menos jóvenes que lean, porque hoy tenemos, por ejemplo, ¿no? Cantidad de booktubers y de instagramers que recomiendan libros en las redes. Yo creo que eso está presente, pero está como por fuera es como que fueran dos mundos paralelos, ¿no? El mundo de la lectura es como que nunca se cruzara con el mundo del aula, sobre todo en la secundaria. Pero no creo que no haya ese interés. Yo creo que ese está... Y yo, de hecho, siempre lo digo, ¿no? Aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que yo tengo el recuerdo en mi clase que éramos 40 estudiantes y de 40 estudiantes lectores éramos 2 o 3. Es decir, la lectura nunca ha sido la actividad mayoritaria dentro de las aulas, pero yo no creo que haya caído, yo creo que al contrario. De hecho, la literatura infantil y juvenil hoy por hoy es la que más vende en el mercado, ¿no? Eso es cierto. A mí me parece que estamos en un buen momento para aprovecharlo, pero que hay que hacer como esa comunión entre las aulas y el mundo real de los jóvenes y de los niños, ¿no? Pero, Eve, en el mundo real de los jóvenes y los niños lo que hay es a mi modo de ver, una enorme adicción a las tecnologías, y ellos creen que les va a dar más un teléfono móvil que un libro, cuando todos sabemos y hemos dicho miles de veces que lo del scrolling, como los recuerdos quedan vinculados a emociones y allí no ocurre nada, eso no es nada. En cambio, un libro te puede transformar la vida. O sea, ya como educadora, como estudiosa, ¿cómo podríamos hacerles ver a nuestros hijos, a los adolescentes, a los jóvenes, que es infinitamente mejor un libro que lo que ocurre en un teléfono móvil? No sé, pero quien lo encuentre, que patente la idea y que nos lo transmita rápidamente. Mira, yo tengo un hijo adolescente, un hijo de 14 años, así que sé perfectamente de lo que me estás hablando, y aquello de en casa del herrero cuchillo de palo sucede. Yo creo que ojalá en algún momento se den cuenta creo que el kit de la cuestión está en lo fácil, ¿no? Es decir, yo siempre lo hablo con él, leer las redes sociales, leer en el celular es algo simple, es superficial, ¿no? Es una lectura en diagonal. Y nos damos cuenta que lo que nos van comentando de lo que van leyendo se repite, constantemente se repite, no hay nada realmente, no hay muchas cosas nuevas. La lectura de un libro, la lectura de literatura implica esfuerzo. Aun cuando es por placer, implica esfuerzo. Es otro nivel. Y creo que ahí está la cuestión. Es decir, les estamos haciendo la vida muy, las redes sobre todo, están haciendo la vida muy
simplona, pero el problema ahí más grave desde mi punto de vista, yo me lo encuentro en las aulas con chicos que llegan a primero de facultad, es la incapacidad de poder argumentar, de poder razonar, porque es una lectura, eso es muy superficial la lectura. Entonces, así como digo, creo que hay grandes lectores jóvenes, sí, también comparto que la tecnología en eso, y soy muy pro tecnología, pero creo que en eso no nos está ayudando, porque está siendo una lectura muy poco crítica, ¿no? No, y cierto, Eve, además que no hay un trabajo ni en casa ni en el aula de la cultura del esfuerzo. Una, dos, que no solo tienen un déficit de atención lectora y comprensión lectora enorme en la universidad, sino que yo estuve muchos años en la universidad. De hecho, sigo como profesor colaborador de pensamiento creativo en la UOC. Oye, estoy como asustado. No, ¿cómo no? Estoy asustado de gente de 22, 23 años con las faltas de ortografía tan graves que están cometiendo, que cuando manden un currículum para un empleo, a menos que el receptor de ese currículum desconozca las señales de ortografía, va a ser un patético, va a ser un fracaso. O sea, creo que no hay solución de momento, pero que leyendo, las palabras quedan memorizadas, estarás de acuerdo, y uno comete muchos menos errores. Sí, sí, y la capacidad de poder expresar las ideas, digo, más allá de la ortografía, que obviamente para los que nos dedicamos a esto es dolorosa verla, y yo creo que hay un problema todavía mucho más, un paso más allá, mucho más grave, que es la incapacidad de poder transmitir ideas, porque uno podría cometer todas las faltas de ortografía, pero poder cohesionar unas ideas con otras y realmente poder convencer de lo que uno quiere transmitir. Y ahí la mayor incapacidad yo creo que está en eso, ¿no? En la sintaxis, la incapacidad de ordenar, de cohesionar, ¿no? De conectar unas ideas con otras, de realmente hacer un discurso válido. Sí, yo también estoy bastante espantada. Si es que supieran que leyendo incluso ligarían mejor y más, sabrían decir las cosas de una forma mucho más bonita, tendrían palabras a su alcance, yo creo que la gente se lanzaría al libro como en un manual casi amatorio. Es decir, a través de las palabras, a través de la sensibilidad, puedo transmitir unos sentimientos que sin palabras me resultará muy difícil transmitirlos. Sí, igual no vamos a convencer a nadie por ahí. Yo siempre digo que obviamente, ¿no? Nosotros lo sabemos, todo lo que aporta la lectura, ¿no? Todas las virtudes de la lectura, pero obviamente por ahí no vamos a poder convencer a nadie, vas a tener más vocabulario, vas a tener más empatía. Bueno, pero sí en la presencia constante del libro y en esa lectura en voz alta, vuelvo a repetir, compartir eso que a nosotros nos ha entusiasmado en la lectura, poder compartirlo con el otro. Creo que ese gusanito, ¿no? Ese bichito, retomando el título del libro, lo vas gestando. Me parece que esa es la única forma que tenemos de poder entusiasmar al otro con nuestro entusiasmo. Pero hay que seguir luchando, Eve. Si detenemos la lucha, nos hundimos todos. Para ir terminando, oye, tienes uno de los talleres que es literatura botiquín y literatura epidérmica. ¿Qué es? ¿O cómo diferencias la literatura botiquín y la literatura epidérmica, si le entendí bien? Bueno, esto tiene que ver, a mí hay un tema que me interesa muchísimo, que tiene que ver con ciertos temas que son tabúes en la literatura y ciertos temas que son los políticamente correctos. Y principalmente este taller tiene que ver con transmitir que la literatura no es un botiquín. Y Juan Mata, que es un catedrático de la Universidad de Granada, que a mí me gusta muchísimo todo lo que publica, habla justamente de que la literatura no se transmite con una jeringa o con una cuchara como un jarabe. Y por lo tanto, si uno lee un libro sobre la homosexualidad, no es que automáticamente después vaya a querer probar prácticas homosexuales, sino que justamente lo que tenemos que transmitir es la capacidad de abrir ese abanico de la gran variedad de literatura que tenemos en el mercado y, bueno, de que uno pueda después decidir qué quiere y qué no, y que los valores, claro que en la literatura hay valores, obviamente que sí, pero no es que se transmiten directamente eso como con una jeringa, digamos, ¿no? Y eso es importante porque yo creo que también en las aulas otro de los problemas que tú decías antes tiene que ver con esos tabúes, ¿no? Con lo que les damos de leer y lo que les prohibimos en un sentido que lean. Yo he ido a hacer talleres en las escuelas de escritura donde me preguntaban, ¿y yo puedo escribir de cualquier cosa? ¿Y puedo utilizar malas palabras para escribir? Sí, la escritura creativa justamente tiene la libertad de que tú puedas, y ellos sienten que generalmente en las escuelas eso les está prohibido. Hay ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que están mal. Y la creatividad va más allá del bien y del mal.
cierto, cierto. Oye, para terminar, Eve, como hay muchos primeros escritores o escritores noveles que están viendo este programa, quería preguntarte, cuando te ataca una idea, ¿la desanimas para comprobar si no va a funcionar? ¿Te lanzas de cabeza a ella, en ella, empiezas a escribir? ¿Cómo funciona tu proceso de escritura? Bien, bueno, yo me lanzo. Yo soy un poco suicida y muy impulsiva. No, yo generalmente siempre tengo un cuadernito, tengo algo que mi proceso, que es que la primera idea siempre necesita ser escrita a mano y después pasada al ordenador con lo primero que me va saliendo. Esa idea luego puede quedar en nada, en absolutamente nada y ser descartada, pero mi primer impulso es, bueno, a ver si realmente puede funcionar o no puede funcionar. Y soy la típica, había una frase de Oscar Wilde que decía, ayer escribí una coma y hoy la volví a borrar. Soy de esas típicas, de hecho uno de los libros, El sueño de los peces, que lo hice con Roger Icaza, con el ilustrador, y hubo un momento en que me dijo, Eve, hasta aquí hemos llegado, no se modifica nada más, quedó excelente el texto, porque dice que mis textos son muy breves, porque al ser álbumes ilustrados son muy breves, pero les doy muchas vueltas. Antes del año, que quizás escribo el texto en un día, pero después me lleva mucho tiempo releerlo y modificar cosas constantemente. Es un proceso largo. La disciplina también es clave, es decir, tienes un horario de escritura, mira, yo que soy de 7 de la mañana a 12 o estoy comiendo y estoy tomando notas, ¿cuál es tu procedimiento para escribir? Yo soy, como te decía, muy impulsiva. No tengo un horario, me lo trato de imponer a veces y no me funciona porque puede ser que a las 2 de la mañana de repente me despierte con una idea y me levante y agarre el cuadernito y lo escriba en ese momento. No me vienen las ideas con horarios determinados y como te decía, puedo estar meses sin escribir también nada porque no hay ninguna idea que me fluya y luego meses en las que no paro de escribir en todo el día. Hay periodos. Bueno, me ha sido un placer, de verdad. Me hace un libro precioso. Estamos de acuerdo que no hay que regalar solo libros para San Valentín, sino que hay que regalar libros todo el año, no solo para San Jordi, ni para Navidad, ni para Reyes, sino que es un gran regalo porque estás regalando sensibilidad, amor, conocimiento, literatura, ¿verdad? Sí, sobre todo has dicho una palabra y además ya enganchando con el título del libro, amor. Yo creo que es eso lo que regalamos con cada libro, ¿no? Regalamos un pedacito de nosotros, de lo que nos parece que al otro le va a gustar y eso es impagable. Sí, la literatura todo el año, los 365 días de Como las farmacias, abierto incluso en domingos, ¿verdad? Oye, felicidades no solo por tus libros, sino por tu trabajo extraordinario de defensa de la lectura, de la búsqueda de nuevos formatos en literatura digital para niños y para jóvenes. Y espero reencontrarnos un día pues, con otros libros, con nuevas preguntas y quizás nuevas respuestas. Eva, mucha felicidad, muchas gracias, un placer bárbaro. Y a los seguidores del canal El Bichito del Amor en catalán y en castellano, que les va a dar muchísimo amor, muchísima felicidad y alas para volar. Eva, gracias. gracias. A ti. Gracias.